Muy bien, soy el Padre Rodríguez, el administrador de la iglesia de Santa Margarita en Redding. Me da mucho gusto ver a muchas caras conocidas, sobre todo de San Pablo en Allentown, ahora la parroquia del Padre García. También tener aquí también muchas caras conocidas de la parroquia de San Pedro en Redding. Y también de nuestra parroquia de Santa Margarita. Yo quiero comenzar mi reflexión de esta mañana, en la cual, como puede ver el título, la oración es un desafío para el hombre de hoy. Señor, enséñanos a orar. Es lo que los discípulos le dijeron en una ocasión al Señor. Y quiero comenzar con una anécdota que dice que los padres del pequeño Lucas estaban teniendo problemas mantener a Lucas en silencio durante la celebración de la misa dominical. Lucas no solo estaba hablando en voz alta, estaba comportándose mal, no quería obedecer. Y los padres de Lucas estaban sentados en los primeros bancos allá en la iglesia. Imagínense, el papá de Lucas no pudo soportar más la situación, el mal comportamiento de Lucas, un niño de 7, 8 años. Así que tomó a Lucas en sus brazos y, recostándolo en su hombro, se dirigió hacia la puerta de salida para disciplinar a Lucas. Cuando ya casi estaba llegando a la puerta, el pequeño Lucas levantó la cabeza para ver a la congregación, que se quedó mirando a su papá cuando se lo llevaba para afuera. Y con lágrimas en los ojos, Lucas gritó: por favor, oren por mí. Mis hermanos y hermanas, aunque Lucas se estaba portando mal, Lucas verdaderamente comprendía el poder de la oración. La oración es un desafío hoy en el mundo en el que vivimos, aún para los religiosos. Como decía el padre Elder, muchas veces ocupado en muchísimas cosas, también tenemos que dedicar tiempo a la oración, pero aún así también es un desafío para nosotros. Es un desafío la oración, porque como bautizados, como discípulos, usted y yo sabemos que debemos orar, pero no sabemos exactamente muchas veces cómo hacerlo. Fíjese cómo decía la anécdota de este hombre que iba todos los días y entraba a la iglesia. Él me mira, yo lo miro, yo no digo nada más, aquí estoy. Mis hermanos, sería bueno que nos preguntáramos: ¿mi vida de oración se reduce nada más a que una conversación casual con Jesús? ¿O solo al rezo repetitivo, sin sentido de las oraciones que hemos aprendido usted y yo desde niños? El ángel de la guarda, la oración de San Miguel, el Salmo 23, el Ave María, Padre Nuestro. ¿Es mi oración algo que puedo expresar libremente con mis propias palabras, sentimientos? ¿Hay algo que verdaderamente un diálogo con Dios? O tal vez me quedo solamente contemplando el crucifijo en silencio, o tratando de aquietar el pensamiento que vienen y van como el viento. Mis hermanos, basta con rezar rápidamente al Ave María del Rosario, que muchas veces es como si fuera una carretilla. O hay que hacer una larga pausa después de cada decena del rosario, a ver si nos llega alguna revelación del misterio que estamos nosotros contemplando. Mis hermanos, como dijeron al principio, este año 2024 es el año que se dedica a la oración como preparación al jubileo del año 2025. Por la oración es el tema central de este encuentro
de esta conferencia para hombres hispanos de la diócesis de Allentown. Mis hermanos, por eso empezaremos buscando qué dice la Sagrada Escritura acerca de la oración, con atención particular en las palabras del apóstol San Pablo. Y luego también veremos cómo oraba Jesús, cómo oraba María. Como hombres católicos, usted y yo debemos desear entender cómo oraban ellos, cómo oraba Pablo, cómo oraba Jesús, cómo oraba María. Mis hermanos, la oración es fuente de sabiduría, es fuente de entendimiento. Y el apóstol Pablo era un hombre de oración. Por eso recomendaba a sus seguidores, a sus discípulos. Pablo le recomendaba en Colosenses 4:2. Pablo dice: manténganse constante en la oración. Manténganse constante en la oración. Oren en todo momento, le decía Pablo a los tesalonicenses. En la primera carta de Tesalonicenses 5:17. Oren en todo momento, decía el padre Elder ahorita. Ahí, una oración mental cuando estamos trabajando. Y dice el mismo Pablo: rueguen, pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, verso 18: rueguen, pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, en estos pasajes podemos ver cuánta importancia atribuía el apóstol Pablo a la oración. No solo para sí mismo, sino para todos. Para él, para Pablo, la oración era uno de los mejores medios para entender los misterios de Dios. Y no solo eso, sino también los misterios que solemos afrontar en nuestro diario vivir. Ahí en el trabajo, en la familia, en la comunidad. Por ejemplo, Pablo oraba por los colosenses para que Dios les hiciera conocer completamente la voluntad de Dios. Y les decía: toda clase de sabiduría, entendimiento espiritual. Colosenses 1:9. Es decir, Pablo deseaba sinceramente que el conocimiento, que la sabiduría que se pueden recibir en la oración diaria se volcarán en el diario vivir y se convertirán en una fuerza, como decía ahorita el Padre, una fuerza motivadora que actuará en tu alma como un buen cristiano. Porque la oración, hermanos, es un poder que nos lleva a vivir de una manera digna del Señor. Para Pablo, la oración era la única manera para dar frutos para Dios y recibir su fortaleza y su poder. Entonces, si no estamos dando ese fruto como hombres cristianos, como hombres católicos, es porque está faltando eso que para el apóstol era la única manera para dar fruto: la oración, ese diálogo, ese encuentro con el Señor. ¿Por qué Pablo lo veía así? Porque la persona natural, todo el que no mantiene un contacto con el Espíritu Santo, la persona natural no puede captar ni entender las acciones del Espíritu Santo en su vida. Incluso Pablo decía que para la persona natural, las cosas de Dios no son más que tonterías. ¿Cuántas veces por ahí hay personas que se burlan del cristiano? Porque para ellos dedicar tiempo a la oración es una tontería. Mis hermanos, la revelación lleva a la fuerza espiritual. La oración, como Pablo la entendía, actúa de dos maneras
Dos maneras tiene la oración de actuar y se relacionan estas maneras entre sí. Primero, nos hace estar a nosotros abiertos, receptivos a la gracia de Dios. Aquí estoy, Señor. Tú me miras, yo te miro. Receptivo a la gracia de Dios, que nos va a ayudar a entender la vida con una perspectiva divina. Por eso Pablo pedía en su oración que Dios le diera a los efesios el don espiritual de la sabiduría y se manifieste ese don en ellos para que puedan conocer verdaderamente y les ilumine la mente, decía el apóstol. Pablo sabía que esta iluminación que él pedía para su comunidad, la razón era vital para que esa comunidad de los efesios llegara a entender cuál era la manera correcta de vivir. Por otra parte, Pablo sabía que esta revelación no era suficiente. Él sabía que la gracia que recibimos en la oración, hermanos, en la oración recibimos una gracia especial que tiene un poder espiritual para ayudarte a ti, para ayudarme a mí a poner en práctica aquello que sabemos que el Señor nos pide. Eso no significa por nada que presentémosle todo a Dios en oración y pídanle, como dice, y denle gracia. No se aflijan, dice el apóstol. Y verdaderamente, mis hermanos, hay que poner en práctica aquello que sabemos que el Señor nos pide. No como dice una anécdota de un hombre que cada mañana él oraba fervientemente, era propietario así de grandes extensiones de tierra, tenía grandes plantaciones, también criaba animales. Y él todas las mañanas se sentaba a la mesa junto a su hijo y él pedía por todos los pobres de su comunidad, por los que sufren, para que el Señor le diera lo que ellos necesitaban. Una mañana, después de terminar su oración usual por los pobres, los que no tienen trabajo, los que pasan hambre, su pequeño hijo le dijo: lo siento, papá, me gustaría tener el depósito de maíz que tienes tú ahí en el patio. Me gustaría tener el depósito de maíz, los almacenes de maíz. El papá le preguntó: ¿y para qué tú quieres el almacén donde guardamos el maíz de la cosecha? El niño le respondió: porque entonces yo mismo podría responder a tu oración. Mis hermanos y hermanas, verdaderamente hay que poner en práctica lo que sabemos que el Señor nos pide. No es tan solo orar por los pobres, por los que pasan hambre, es hacer algo. Esa oración nos debe mover a nosotros. Incluso Pablo les pregunta que Dios, que comenzó a hacer una buena obra en ustedes, lo irá llevando a un buen fin hasta el día en que Jesús regrese. Dice Pablo en Filipenses 1:6. Por eso, hermanos, por eso Pablo les recuerda que todo lo que tienen que hacer es mantener en comunión con el Señor y recibirán la gracia necesaria. La gracia para llevar una vida conforme a la voluntad del Señor. Pero la oración, hermano, la oración no es una solución de último recurso. No es aquello de lo que recurrimos después de haber leído un libro de autoayuda, o después de estar escuchando a alguien que seguimos en las redes, o tal vez después que buscamos alguna información en Google. No. La oración es lo que nos une, es el cordón umbilical que nos une a Dios, que nos une a Dios. Esa es la oración. Si no hay oración, no hay esa conexión con Dios. Y por eso Jesús dijo:
pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Dice Jesús en Mateo 6:33. Pongan toda su atención en el reino de los cielos, en hacer todo lo justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Luego Jesús añadió: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Mis hermanos, pero ¿por qué tanto nos cuesta orar? Como decía el Padre, nos cuesta orar. Tenemos tiempo para muchísimas cosas, pero para orar, los cristianos creemos que Jesús es una persona real. ¿Sí o no? Jesús es una persona real. Y que Jesús está presente en la Eucaristía. ¿Sí o no? Sí. Recientemente hemos celebrado el Congreso Eucarístico en Indianápolis. Y también recientemente hemos visto cómo se han burlado de la Eucaristía en los Juegos Olímpicos. Jesús es una persona real. Jesús está presente en la Eucaristía. Muchos de los que están aquí ahorita levantaron la mano, dijeron que en el día a día sacan tiempo para ir al Santísimo. Mucha gente dice: bueno, es que el Santísimo no está expuesto en la custodia, pero está ahí en el sagrario. Está ahí en el sagrario. Y sabemos que está ahí en el sagrario. Hay una luz encendida. No porque Jesús necesite una luz. Jesús no necesita esa vela. Como una señora que me dijo los otros días en la capilla de Nuestra Señora allá en Santa Margarita: mire, padre, se apagó la vela. Esa vela es para usted, señora, para que usted sepa que Jesús está ahí. Jesús no necesita esa velita. Esa velita necesita saber usted que Jesús está ahí presente. Si la vela estuviera apagada, como pasa en la celebración del Triduum Pascual, que se mantiene vacío el tabernáculo, se apagan las velas porque ya Jesús no está ahí. Pero aún así nosotros seguimos muchas veces haciendo reverencia ante el tabernáculo vacío. Pero no hay, ¿por qué? Porque no está expuesto en la custodia. Hay iglesias así como en San Pablo, aquí en Redding, que tienen expuesto en la custodia, y la gente va, entra, sale, tiene un momento con el Señor. Pero también en el tabernáculo ahí está el Señor. Está encerrado ahí para ti. Para eso es que reservamos la Eucaristía. Para que la gente saque tiempo y vaya y se encuentre con el Señor. Por si alguien necesita recibir a Jesús, que está presente en el Santísimo Sacramento. ¿Sí o no? Sí. Mis hermanos, usted y yo también, como bautizados, como discípulos, como cristianos, como católicos, usted y yo también creemos que todo el que es bautizado viene a ser templo de Dios. Por eso hay un mandamiento que dice: no matarás. Y muchas veces dice la gente: padre, que yo no he matado a nadie. Usted está cuidando de ese templo que es su cuerpo, donde habita el Espíritu de Dios. En ninguna parte dice por ahí: no beberás, no fumarás, no te drogarás. Pero ¿qué pasa con todas esas cosas? Esas cosas hacen daño a tu cuerpo. No estarás buscando cosas que no deberás buscar en el teléfono, en la computadora. Estoy viendo cosas indebidas, dice la gente. Lo que no debía haber visto, lo vi. Pero todo eso afecta, daña, deteriora el templo en el que habita Dios. Tu cuerpo, cada bautizado, es un templo en el cual el Espíritu de Dios habita, como dice Primera de Corintios 3:16. Y así también, hermanos, usted y yo creemos que la oración es parte vital de nuestra vida como cristiano. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto rezar? ¿Por qué nos distraemos tanto cuando queremos orar? Tratamos de dar respuesta
algunas de estas preguntas. Muchas veces nos cuesta concentrarnos en la oración. Hermano, si pierde la concentración, vuelva a tomarla. Ay, no, ya perdí la concentración, no voy a seguir rezando. No. Es como hubo un sacerdote que dijo: el que pueda rezar el Padre Nuestro sin distraerse, le vamos a regalar un caballo. Y empezaron por ahí todo el mundo. Y muchos se distraían hasta que llegó uno y comenzó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y estaba llegando al final y le dice al Padre: Padre, ¿el caballo con silla o sin silla? Ya, perdió. Hermanos, he perdido mi primer amor, como decía el Padre ahorita en la primera reflexión. Fíjese que en el libro del Apocalipsis Jesús advierte a los creyentes de Efesos: yo sé todo lo que ustedes hacen. Yo sé todo lo que ustedes hacen. Conozco tu duro trabajo, tu constancia. Has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, le dice el Señor a esa comunidad de Efesos: ya que no tienes el mismo amor que al principio. Y eso nos lo dice el Señor a nosotros también. En Apocalipsis 2, del 2 al 4. Yo sé lo que tú haces, lo que tú te esfuerzas por tu familia, que sale temprano en la madrugada o en la tarde o en la noche a trabajar 8, 12 horas de trabajo por tu familia. Ese duro trabajo, tu constancia de ser ese hombre, esa imagen de Dios para tus hijos, para tu esposa, para tu comunidad. Yo sé que has sufrido mucho por mi causa, dice el Señor. Has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero dice el Señor: tengo una cosa contra ti. Ya no tienes el mismo amor que al principio. Se nos dice que es posible que estemos trabajando con mucha dedicación por el reino de Dios, por nuestras responsabilidades como hombres católicos, pero que al mismo tiempo tal vez hayamos perdido el amor y la devoción de aquel a quien dedicamos el esfuerzo y que hacemos como bautizados y como discípulos. Aquellos a quienes el Señor les dice este mensaje eran miembros activos de su iglesia, pero habían perdido de vista la motivación y la esencia misma de su fe: el amor a Jesús. Es muy fácil caer en la práctica rutinaria de la fe, motivada por el sentido del deber y no necesariamente por el amor. Qué fácil es dejar que se desvanezca aquel amor apasionado y devoto que una vez sentimos por el Señor. Es lo que sucede muchas veces en la relación de pareja, especialmente los que están casados acá. Ya llevan muchos años de casado y dejan que sus responsabilidades, tanto del trabajo, la crianza de los hijos, participar en los diferentes ministerios de la parroquia, todo eso, el trabajo, la crianza de los hijos, las responsabilidades de la parroquia, proyecten una sombra, proyecten una gran sombra sobre el amor y el romance que una vez sintieron y del que disfrutaron al principio de su relación con su esposa. Lo que tienen que hacer es reavivar el amor, cultivarlo, dándole atención, dándole dedicación y decisión. Mis hermanos, tal vez he ordenado mal mis prioridades. Hay un proverbio antiguo que dice y tiene validez por siempre: lo importante para ti
es aquello a lo que dedicas tiempo. Eso es lo importante, a lo que tú dedicas tiempo. Jesús contó una parábola acerca de unas personas que fueron invitados a un banquete y no asistieron. Yo creo que todos la sabemos de memoria. Invitaron a muchos a ese banquete y lo narra Lucas en el capítulo 14, verso 16 al 24. Lucas 14, 16, 24. Uno dijo que tenía que ir a ver una propiedad que había comprado. Otro que quería revisar una yunta de bueyes que había comprado también. Otro dijo que se había casado recientemente y por eso no podía ir a la fiesta. Qué lástima, qué lástima, qué lamentable. Estas tres personas no llegaron a reconocer la importancia de la invitación que habían recibido y dejaron que sus compromisos personales, sin duda buenos y válidos, adquirieran mayor prioridad. ¿Qué importancia le damos usted y yo a la invitación de Dios? Mis hermanos, Jesús no quiere recibir lo que a usted le sobra, ni las oraciones hechas nada más por el hecho de cumplir y ni siquiera nuestra atención cuando no tenemos otra cosa más que hacer. No. Como decían ahorita, bueno, en el otoño, en el invierno se llenan las iglesias porque no hay para dónde coger. No, no es porque no haya más nada que hacer. Jesús no quiere eso que a usted le sobra. No, lo que el Señor desea es que aceptemos con amor, aceptemos con alegría la invitación y le demos a Él el primer lugar. El primer lugar, el primero de los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas. El primer lugar. Jesús, tú eres lo más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Es Jesús el que ocupa el primer lugar en nuestra vida? Las exigencias, responsabilidades de esta vida son muy reales. Son muy reales las exigencias y responsabilidades que usted tiene como hombre, como padre, como esposo, como miembro de una comunidad. Pero eso no significa que podamos darnos el lujo de pasar por alto la invitación que nos hace el Señor. El Señor anhela tener una comunicación con cada uno de nosotros, especialmente cuando le damos tiempo de calidad, no lo que nos sobra. Si consideramos que estamos desanimados, ocupados para ir al encuentro con el Señor, lo que estamos diciendo en realidad es que queremos hacer otra cosa que consideramos más importante que el Señor. Tal vez experimentamos en nuestra vida una sequedad en nuestra oración. Cuando la oración nos parece inútil, aburrida, ineficaz, lo que llamamos sequedad, aridez. Ahora mismo estamos saliendo del verano. Vamos a entrar en el otoño. Así en nuestra vida espiritual también hay etapas. Y tal vez estamos viviendo una etapa de aridez, de sequedad espiritual en nuestra vida de oración. Y eso es normal. Lo anormal es quedarse en esa etapa. Eso es lo anormal. Pero es normal estar en una etapa tal vez de aridez. Pero en esas etapas de aridez, de sequedad, como dice San Ignacio, no se toman decisiones importantes. Por lo tanto, en esa etapa de aridez en tu vida de oración, puedes empezar a dudar de lo que nuestra oración sea válida, de lo que Dios quiera escuchar o incluso de que Dios realmente existe. ¿Existe Dios? ¿Estará Dios escuchando? ¿Estaré yo aquí como un tonto hablándole a la pared? No.
Mis hermanos, pareciera en un momento que los israelitas en un punto de su historia tuvieron la misma experiencia que usted puede estar viviendo en su vida de oración. Y Dios le reprendió por boca de los profetas y le dijo: diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fuera un pueblo que hacen el bien y que no descuidan mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí, y sin embargo dicen: ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificios si Dios no los cuenta? Dice el profeta Isaías 58, 2, 3. Del mismo modo, hermano, del mismo modo uno puede decirle al Señor lo mismo que decían los israelitas: ¿para qué si Dios no lo ve? ¿Para qué tanto rosario si Dios no lo cuenta? ¿Para qué ir a la misa? El Señor no necesita que tú vayas a la misa. Eres tú que necesitas ir a la misa. Usted nunca va a ver una piedra entrando por la puerta de la iglesia. A los humanos es que se ve entrando, porque los humanos tienen esa capacidad, esa gracia de reconocer a su Creador. Hermanos, hermanas, tal vez estamos cayendo en lo mismo que los israelitas cuando el profeta Isaías les habla de esa manera. ¿Trato de evitar el pecado? ¿Trato de hacer el bien? He sido fiel contigo, Señor, pero sigue sin responder. Lo que sucedía con estos israelitas, y bien puede suceder también con nosotros hoy. Por eso la oración es un desafío para el hombre de hoy. Los israelitas no tenían que lidiar con este aparato. No. Así que los desafíos de nuestra relación con Dios a través de la oración y muchísimas cosas que se ven desafiadas por este mundo. Verdaderamente nosotros, bien puede ser que a pesar de que participamos en diferentes actividades rituales, religiosas, nosotros, al igual como los israelitas, no ponemos el corazón en la mano del Señor, ni dejamos hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es posible que nuestra aridez, mi sequedad en la oración se deba a que no estamos entregando a Dios como creemos, ni como estuvimos al principio. Tal vez confiemos demasiado en nuestros propios planes y por consiguiente no nos interesa tanto hacer lo que Dios nos pide. ¿Qué te pide Dios hoy que hagas como hombre católico? El apóstol Santiago dice: lo que piden no lo reciben, porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en placeres. Santiago 4:3. Piden mal, y lo que piden es para gastarlo en cosas que son placeres. El Señor quiere, hermano, que nos presentemos en su presencia con humildad, con pureza de corazón, como diciéndole: Señor, quiero hacer lo que tú quieras. Quiero hacer lo que tú me digas. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, Señor. Por otro lado, las épocas en que la oración nos parezca que es seca, de que es inútil, ¿para qué sirve orar? ¿Para qué sirve rezar? Dios puede hacer que nos esté probando, no tentando, nos esté probando. Dios nos prueba, Dios no nos tienta. Quien nos tienta es el enemigo, que nos muestra, así como a Jesús: mira todo lo que tengo. Y uno elige, pero Él nos pone exactamente lo que verdaderamente nos tienta. Pero Dios nos prueba. Y ese tiempo de sequedad en el que usted y yo consideramos tal vez que es inútil,
estar orando, dedicar tiempo a la oración, ese diálogo con Dios. Es posible que el Señor nos esté pidiendo confiar más en Él, confiar más en el Señor. La razón de esta forma de prueba, no de tentación. Dios no tienta, Dios prueba. Es ver si nos desanimamos o nos desilusionamos de Dios. Sara, la esposa de Abraham, dudó del Señor. Zacarías también dudó. Y otro también, Tomás, dudó. Es muy frecuente que la duda lleve a la sequedad de la oración, pero la respuesta no es dejar de orar. Yo no le veo sentido, ya no voy a seguir rezando, no voy a seguir orando. No, la respuesta no es dejar de orar, no es dejar de rezar. Por contrario, lo mejor que podemos hacer es insistir, es perseverar, sabiendo que si nos aferramos a la esperanza sin desfallecer, lograremos los resultados que esperamos. Hermano, confía en Jesús. El Señor nos enseñó. Por eso les digo, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Marcos 11:24. Lo recibirán. Tal vez no lo recibiremos como lo estamos pidiendo. Que hay padre que su hijo le pide un huevo y le da un escorpión. Pero fíjese una cosa. Cuando un escorpión se enrolla, parece un huevo. Parece un huevo. Es así. Pidan y recibirán. Jesús quiere que sepamos que Él nos va a responder, porque quiere guiar todos nuestros pasos. Cuánto se demore, no importa. No importa cuánto se demora. El Señor va a responder, aún después de la muerte. Señor, líbrame de esta enfermedad, de este sufrimiento. Tengo toda la vida pidiendo, y tú no me escuchas. Bienvenido al reino de los cielos. Ya no te duele nada. No, yo quería que fuera en la tierra. Bienvenido, ya no te duele nada. Escuché, respondí a tu oración. Hermano, no importa el tiempo, porque sabemos que el Señor nos responderá, como lo demuestra su propia vida. Y para finalizar, decíamos al principio, siguiendo el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de María. María, que hay muchos que son del apostolado, de lazos de amor mariano. María, la Virgen María, nos lleva a pensamientos maravillosos. María, una niña inocente, sin pecado, una madre silenciosa, contemplativa, a punto de dar a luz, una esposa, madre fiel, devota, incluso una mujer envuelta en el sol, con vestidos resplandecientes, que es llevada al cielo, como dice el Apocalipsis. Son todas imágenes que bien pueden hacernos olvidar que María fue una humana como usted y como yo. María, al igual que nosotros, disfrutó de muchas ocasiones alegres, muchas ocasiones felices, con su familia, con sus padres, con sus vecinos, con su prima que tanto conocía. Y también tuvo pesares, tuvo situaciones difíciles que afrontar. María experimentó el gozo de ver crecer a su hijo, pero también tuvo las muchas exigencias como una esposa, como una madre, de los días en el que ella vivió aquí en la tierra. Al mismo tiempo, se vio forzada a soportar situaciones en las cuales sintió como si una espada atravesara su alma, como dice Lucas capítulo 2:35. Por eso, hermano, María es nuestro modelo de fe. María es la que nos enseña a vivir una vida de oración. Siendo madre nuestra, María quiere que todos seamos felices, que vivamos en paz, que estemos llenos de amor. Aunque
las circunstancias de la vida sean muy difíciles y dolorosas, y aunque una espada nos atraviese el alma, como ella misma lo experimentó, ahí en lo que tú vives, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, esas cosas que te atraviesan, que te cuestionan, que te desafían. María sabe que la clave para mantener la paz en medio de todo eso que nos desafía, este mundo que nos desafía, especialmente a los hombres, a los padres, guiando a sus hijos en medio de tantas situaciones. María sabe que lo que nos puede mantener en paz, que nos puede mantener caminando sobre las aguas, es la oración. Nuestros ojos fijos en el Señor. Ojalá todos sigamos el ejemplo de María. Aprendamos a orar como Jesús mismo nos enseñó. Y así podremos apreciar su revelación en nuestro corazón. Y así realmente aprenderemos a orar bien. Y así nosotros podemos llegar a tocar el cielo. Quiero terminar esta reflexión con una anécdota. Una anécdota que cuando la leí verdaderamente me cuestionó. Me cuestionó esta anécdota. Y dice que en un pueblo muy conservador, un pueblo pequeño, un hombre comenzó a construir una taberna, una cantina, un antro, como algunos dicen. En ese pueblo conservador, ese hombre comenzó a construir una cantina, una taberna. Y la iglesia local comenzó a hacer una campaña para detener la construcción y apertura de aquel lugar de perdición. Empezaron a hacer novenas, a hacer rosario, ruegos, oraciones. No paraban de orar. La construcción de la taberna continuó hasta que llegó la semana de la apertura, de la inauguración de aquel lugar. Cuando una tarde se desató una tormenta terrible en aquella región. Y eso eran truenos, relámpagos, rayos. Y uno de los rayos golpeó el techo de la cantina, y la cantina, la taberna, el antro, la barra, como decimos los dominicanos, cogió fuego. El fuego lo consumió todo. La cantina, la taberna quedó reducida a cenizas. Se quemó todo. Y los miembros de la iglesia de aquella comunidad conservadora se sintieron complacidos, muy complacidos, hasta que el dueño de la cantina presentó una demanda contra la iglesia de aquella comunidad. La demanda fue presentada ante la corte. Y el dueño de la cantina demandó a la comunidad, demandó a la iglesia, señalando que esa comunidad era la responsable de que su cantina hubiera cogido fuego. Porque se mantuvieron todo el tiempo durante la construcción, durante casi la apertura, orando, rezando, pidiendo para que cerraran, para que no permitieran la construcción de ese edificio, de ese lugar. Entonces, en su defensa ante la corte, la iglesia negó firmemente toda responsabilidad por la destrucción del edificio. Mientras el caso prolongaba en el juicio, se fueron a juicio, el juez miró los documentos, todo lo que presentó el dueño de la cantina, los testimonios de los miembros de la iglesia, y el juez dijo: bueno, no sé qué decir acerca de este caso. Es un caso insólito, nunca había tenido un caso como este en mi corte. Pero por los documentos que he recibido, puedo decir lo siguiente, aunque no voy a dar un veredicto final. Me voy a pegar a no dar una sentencia.
Pero revisando los documentos presentados por el dueño de la cantina ya vuelta a cenizas y los miembros de la iglesia de esta comunidad, parece por mi entender que tenemos aquí delante al dueño de una cantina que cree en el poder de la oración. Pero también tenemos una iglesia completa que no cree en el poder de la oración. Mis hermanos, hermanas, la oración tiene mucho poder. Así que para terminar esta reflexión, quisiera invitarles a que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie y como hombres de fe, como cristianos, como bautizados, que sabemos que Jesús es una persona real, que Jesús está presente en la Eucaristía y que la oración es esencial para nosotros, porque es eso que nos une a Dios, que tiene poder. Hermano, que en cualquier lugar que usted se esté encontrando en este momento en su vida espiritual, pídale ayuda a Jesús. Ahí en su relación con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, de comunidad. Pídale como el mismo Señor nos ha sugerido. Pidan, busquen, toquen a la puerta. Sabemos que Él también está tocando. Jesús también está tocando a la puerta de tu corazón. Hay una imagen preciosísima que muchas veces uno no la entiende, de un Jesús tocando a la puerta con una linterna así levantada. Pero la puerta está al revés. Es la puerta de tu corazón. Como dice la canción, la puerta de tu corazón. Escúchame, abre la puerta para que yo entre y te colme de todo lo bueno que el Padre tiene para ti hoy. Como dice el libro del Apocalipsis, escúchame, abre la puerta que estoy ahí tocando. Por eso, hermanos, para terminar este momento de reflexión en el cual hemos meditado cómo la oración nos desafía en medio del mundo que vivimos hoy. Repita conmigo: Señor Jesús, creo en ti, pero ayúdame a creer más en ti. Me pongo en tus manos, sin reserva, y ayúdame a no alejarme de ti. Quiero encontrarme contigo en la oración, pero ayúdame a no distraerme tanto. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. San José. San José. San José. Amén. Amén.